son las obras musicales? ¿Para qué sirven? Desde muy chica siempre me gustó cantar, bailar, actuar. Con mi familia poníamos las películas de Disney y con mi hermano cantábamos sus canciones e imitábamos a los personajes. Yo chiquita no pegaba una sola nota, obvio, y parecía una loca bailando, pero así me encantaba. Con el tiempo, el canto y la actuación se volvieron dos cosas que me apasionaban, que me apasionan hasta el día de hoy. Aunque no fue hasta hace muy poco que me di cuenta de esto. En este descubrimiento tuvieron mucho que ver las obras musicales, más específicamente un musical en particular, Los Miserables. Casi 3 horas de personas cantando, actuando y contando cómo fue la Revolución Francesa desde el interior de las barricadas, desde la perspectiva del pueblo. Y yo, fascinada. Obvio que yo ya había visto películas musicales antes, pero esta vez era diferente. Los Miserables no solo me entretenía, sino que a la vez me enseñaba. Me enseñaba sobre la revolución, sobre las desigualdades de clases, la clase alta, la clase baja, sobre la crisis del hambre. En fin, me enseñaba sobre historia, política, sociología. Otro de los musicales que también me gusta mucho es La novicia rebelde, que resalta como la importancia de la música en tiempos de conflictos bélicos y representa los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Nazismo, Hitler, Austria, la SS. Uno de los musicales que hoy más me gusta, que es mi favorito en realidad, y es parecido a Los Miserables, es Hamilton. También, 3 horas de gente cantando, bailando y contando cómo fue el proceso de independencia y fundación de Estados Unidos. Hasta antes de ver estas obras musicales, no sabía que se podía conocer tanta historia a través de la música y el teatro. Se aprende tanto como estar en una clase de historia escuchando al profesor hablar sobre la revolución o sobre el proceso de independencia. Y estoy segura de que, como yo, muchos coinciden en que es más dinámico y llevadero aprender con 3 horas de música y canciones pegadizas que con 3 horas de información teórica o leyendo libros de historia. En el verano, en enero de este año, decidí que quería empezar comedia musical, como que me inspiré con todos estos musicales, y entonces me anoté en un estudio. No fue la mejor decisión porque creo que fui 2 veces presencial y me cayó la cuarentena, pero igual seguí de manera virtual y todas las semanas esperaba que llegara el martes para encontrarme con el grupo y seguir aprendiendo más sobre la actuación y sobre la música. En comedia conocí muchísima gente nueva y profesionales, tanto mis profesores como el director, que me enseñaron un montón de cosas sobre lo que son las artes escénicas, sobre el teatro. La comedia musical no solo me divierte a mí, sino que además aprendo mucho de ella. Los actores y las actrices están para enseñar y contar historias, ya sea historias tristes, aburridas, divertidas, pero en fin, historias. Y el teatro y las obras musicales son justamente eso, un espejo de nuestra vida, un espejo de nuestra historia. Son una mezcla entre lo que uno quiere contar, entre lo que uno quiere transmitir o enseñar, con la música, el canto, el baile y la actuación. Estas historias, estas obras musicales, rompen las barreras temporales y nos ayudan a entender cómo somos y vivimos hoy, en este momento. Pero ¿por qué son importantes las obras musicales? ¿Por qué es importante el teatro? El teatro es importante porque representa una visión de un mundo muchísimo más fascinante que el que hoy vivimos. Por ejemplo, ¿quién tuvo la oportunidad de participar en la Revolución Francesa o en la fundación de Estados Unidos, en el proceso de independencia de Estados Unidos, o que haya formado parte del ejército para luchar en la Segunda Guerra Mundial, o que haya logrado el voto universal para las mujeres en Argentina? Por eso es que las obras musicales son tan importantes y tan fascinantes. No solo son divertidas o entretenidas, sino que también enseñan. Enseñan historia, que es nuestra historia. Y además enseñan de una manera gráfica, escénica y audiovisual. A partir de una escena teatral se puede estudiar todo el contexto histórico del acontecimiento. La vestimenta de los artistas, por ejemplo, permite conocer cómo eran los personajes históricos en aquel momento. Y la letra de las canciones, si uno se la pone a analizar, se da cuenta que tiene una enorme cantidad de información para dar. Ahora, ¿qué te puede enseñar una obra musical más que a divertirte o hacerte emocionar o entretenerte? Esto mismo le pregunté a un grupo de jóvenes en una encuesta. La mayoría de las respuestas fueron bastante similares. Es un método didáctico y entretenido para enseñar historia en los jóvenes, las canciones ayudan a recordar sucesos históricos, es un medio de enseñanza de la historia y la cultura. Una de las respuestas que me llamó mucho la atención decía: el teatro y los artistas son la educación del futuro. Wow.
Esto me hizo pensar una vez en lo que dijo el escritor y protagonista de la obra musical Hamilton. La única responsabilidad de uno como artista y narrador de una historia es darle al espectador el tiempo de su vida en el teatro. Su trabajo consiste en darle la historia más interesante y dramática posible, y bueno, la vida de Hamilton ofrece una oportunidad única para hacer esto sin desviarse de lo que es el registro histórico. Esto es justamente lo que pasa con los artistas. Su trabajo es enamorarse de la vida, de la historia que quieren contar y vincularse íntimamente con ella. Alguien podría venir hoy y encargarme a mí que actúe en una ficción histórica, en un musical histórico, pero yo no sé cómo meterme con el personaje, cómo meterme en ese hecho histórico y cómo conectar con estos, la audiencia se aburriría y el objetivo de enseñar y transmitir ese acontecimiento histórico no estaría cumplido. Yo no solo hago comedia porque me divierte, hago comedia, hago teatro porque creo que contribuye a enseñar y a transmitir y no solo a entretener o conmover a la gente. Hoy frente a ustedes les digo que a mí me encantaría seguir viendo y participando en musicales para aprender y conocer más sobre la historia, sobre nuestra historia, y también para transmitirla. Los musicales tienen esa parte creativa de llevar historia y política a la enseñanza de los jóvenes. Y creo que el secreto de todo espectáculo, de todo musical, está en el entusiasmo que uno mismo pone en aprender todo esto en primer lugar. Porque los conocimientos están en todos lados, hasta en las obras musicales. Es cuestión de interesarse por aprenderlos y no solo enfocarse en si la obra de teatro es un drama, es una comedia o es un romance. Los invito a que la próxima vez que vean un musical no se queden con la idea de que la obra fue divertida o fue un desastre o fue aburrida, sino que ese próximo musical que vean o ese próximo musical del que participen les enseñe una nueva visión de la realidad, una nueva visión de la historia, una parte que quizás no conocían de ella porque no la vieron en el colegio o porque no está en los libros de historia. Porque no se olviden que no solo entretienen, sino que los musicales también pueden representar y enseñar historia. Gracias.